Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. ¿Listos para otra Deep Dive? Listo. Esta vez nos vamos a sumergir en la Legión Extranjera Francesa, Ajá. un cuerpo militar, digamos, envuelto en misterio y secretismo por siglos ya. ¿Verdad? Sí, por mucho tiempo. Y creo que no hay mejor punto de partida que la Guerra del Golfo. Claro. Imagínense esto. Operación Tormenta del Desierto, ¿no? La coalición aliada luchando para liberar Kuwait. Ajá. Y ahí está la Legión Extranjera Francesa protegiendo el flanco izquierdo, compuesta exclusivamente por extranjeros. ¿Cómo es posible que un regimiento de extranjeros llegue a ser tan crucial para el ejército francés? Es una pregunta que a mí me intriga bastante. A ti no. Sí, Por supuesto. porque es que es como contradictorio, ¿no? Totalmente. O sea, es un ejército francés, pero compuesto por no franceses luchando en nombre de Francia. Exactamente. Es Ya. una contradicción en el corazón de la Legión. Ujú. ¿Qué les motiva? ¿Qué buscan? Exacto. Aventura. Redención. Nuevo comienzo. En esta Deep Dive vamos a desmenuzar nuestras fuentes para intentar dar respuesta a estas preguntas. Me parece perfecto. ¿Qué lleva a alguien a alistarse en la Legión extranjera? Sí. ¿Cómo es la vida diaria en este cuerpo militar? Sí. ¿Y cómo se ha forjado su legado a lo largo de los años? Son preguntas claves para entender esta institución. Totalmente. Para comprender la Legión, debemos remontarnos a sus inicios del siglo XIX. Ajá. Una Francia convulsionada por la inestabilidad política y social. Claro. En lugar de lidiar con el creciente número de inmigrantes y criminales, el gobierno francés decide exportarlos, por así decirlo. Los mandan a la guerra. Exactamente, los envía al campo de batalla, una solución drástica, sin duda. Una válvula de escape Se podría decir que sí, para los problemas de la sociedad francesa. de alguna manera. Y hablando de motivaciones individuales, Wow. nuestras fuentes nos presentan a Thomas Kitts, un ex-marine estadounidense. Interesante. Imagínate, deja un trabajo estable como contable en una petrolera para unirse a la Legión. Increíble. Claramente buscaba algo más que un simple sueldo. Pues es fascinante, ¿no? Un ex-marine estadounidense buscando una experiencia más intensa. Desilusión con la vida civil. Sed de aventura. Tal vez la búsqueda de un nuevo propósito. No parece el camino típico para un ex-marine. Para nada. Y hablando de caminos difíciles, el proceso de reclutamiento de la Legión es notoriamente exigente. Sí, claro. Nuestras fuentes describen el fuerte de Nogent en París como un crisol, donde solo 1 de cada 12 aspirantes logra pasar la prueba. Una tasa de aceptación que rivaliza con las universidades más prestigiosas. Imagínate. Pero en lugar de exámenes académicos, aquí se ponen a prueba la resistencia física y mental. Claro. Y no solo eso, la Legión ofrece a sus reclutas una oportunidad única, la posibilidad de adoptar una nueva identidad, un borrón y cuenta nueva. Casi como renacer, ¿no? Exactamente. Dejar atrás el pasado y empezar de cero. Un nuevo comienzo, Interesante. pero con un precio. Así. Las fuentes describen un riguroso entrenamiento básico de 16 semanas en Castelnaudary, resistencia física llevada al límite, disciplina férrea, entrenamiento mental para soportar la presión. Una experiencia transformadora, sin duda. Y ese entrenamiento los prepara para escenarios de combate real. Por supuesto. Nuestras fuentes mencionan la intervención de la Legión en la República del Congo en 1997. Miles de europeos atrapados en una guerra civil y la Legión es enviada al rescate. Una misión de alto riesgo. Alto riesgo que les costó la vida a un legionario y dejó a otros 5 gravemente heridos. Una situación que pone de manifiesto la esencia del lema de la Legión. Legio Patria Nostra. La Legión es nuestra patria. Lealtad absoluta a la unidad por encima de cualquier nacionalidad. Claro. Y esto se refleja en la composición de la Legión. Más de 8.000 hombres de más de 130 países unidos por un mismo código de honor. Es increíble, ¿verdad? Una auténtica torre de Babel armada. Sin duda. Y hablando de desafíos lingüísticos, nuestras fuentes nos cuentan la historia de un recluta mongol que se unió a la Legión sin hablar ni una palabra de francés. En serio. Me pregunto cómo se las arregló para comunicarse. El idioma es fundamental en la Legión. Claro. De hecho, aprender francés rápidamente no es una opción, es una necesidad. Las consecuencias de no dominar el idioma pueden ser bastante desagradables. Imagínense tratando de comprender órdenes complejas en medio del fragor de la batalla sin entender el idioma. Digamos que la inmersión lingüística es bastante intensa. Bastante. Y hablando de momentos intensos, la historia de la Legión no está exenta de controversia. Ajá. En 1962 intentaron un golpe de Estado contra el mismísimo presidente Charles de Gaulle tras la independencia de Argelia. Wow. ¿Cómo se atreven a desafiar al líder de la nación que les ha dado refugio? Es un episodio que revela la complejidad de la relación entre la Legión y Francia. Sí,
A pesar de su juramento de lealtad, la Legión ha tenido sus momentos de fricción con el gobierno francés. Claro. Y este intento de golpe de Estado, sin duda, tuvo consecuencias significativas, incluyendo la disolución de su primer regimiento de paracaidistas, una unidad de élite. Increíble cómo un evento tan dramático puede cambiar el curso de la historia de una unidad militar. Totalmente. Y ahora adentremos en el entrenamiento. Me parece bien. Nuestras fuentes nos transportan al desierto de Djibouti, uno de los lugares más calurosos del planeta. Uf. Imagínense. Temperatura abrasadoras, dunas interminables, un sol implacable. Allí es donde la Legión pone a prueba la resistencia de sus reclutas. Es un entrenamiento diseñado para empujar a los legionarios hasta sus límites tanto físicos como mentales. Ya veo. Deben aprender a sobrevivir en condiciones extremas, a operar en un entorno hostil donde cada paso puede ser una lucha. Y no se queda ahí. También se entrenan en la selva amazónica de la Guayana Francesa, un escenario completamente diferente, pero igual de desafiante, humedad asfixiante, vegetación impenetrable, fauna peligrosa. Es un verdadero crisol donde se forja la fibra del legionario. Increíble. No, dos ambientes totalmente distintos, Totalmente opuestos. pero igual de brutales Sin duda. para el entrenamiento. Exacto. La Legión los prepara para enfrentar no solo al enemigo, sino a la naturaleza misma. Es verdad. La selva amazónica puede ser tan implacable como cualquier ejército. Totalmente una prueba de supervivencia en toda regla. ¿Y cómo afecta este tipo de entrenamiento a la psique del legionario? ¿Cómo moldea su forma de ver el mundo? ¿Qué tipo de mentalidad se necesita para soportar esas condiciones? Lo que me parece fascinante es la dualidad que encontramos en la Legión. Por un lado tenemos la imagen del legionario estoico curtido por la batalla, preparado para enfrentar la muerte sin pestañear. Pero por otro lado también vemos destellos de humanidad, de camaradería y un profundo sentido de hermandad. Es como una paradoja, ¿no? Encontrar un sentido de comunidad y pertenencia en un entorno tan extremo. Exacto. Y hablando de comunidad, nuestras fuentes mencionan que la Legión ya no es ese refugio exclusivo para personas con pasados turbulentos. Ahora trae individuos de diversas procedencias con motivaciones muy variadas. Totalmente, ya no se trata solo de escapar del pasado. Por ejemplo, nuestras fuentes nos hablan de Randolph Flores, un joven estadounidense sin problemas con la ley que decide unirse a la Legión en busca de un propósito, de una experiencia que le dé sentido a su vida. Increíble cómo la Legión puede atraer a personas tan diferentes que crees que encuentran en ella que no encuentran en la vida civil. Es la disciplina, el desafío, la camaradería. Creo que en parte se trata de desafiar los límites personales, de ponerse a prueba en un entorno donde la mediocridad no tiene cabida. La Legión exige un compromiso total, una entrega absoluta. Y para algunos esa entrega se convierte en una forma de trascender las limitaciones de la vida cotidiana. Y esa entrega se pone a prueba en cada misión. Ya mencionamos la intervención en el Congo, pero la Legión ha participado en innumerables conflictos a lo largo de su historia: Indochina, Argelia, Afganistán. Siempre en la primera línea, enfrentando los desafíos más peligrosos. Y es precisamente esos momentos de crisis cuando la vida pende de un hilo, donde se forja la verdadera esencia del legionario: la camaradería, el apoyo mutuo, la lealtad inquebrantable. Valores que se convierten en pilares fundamentales en medio del caos y la incertidumbre. Es como si la adversidad los uniera aún más, creando un lazo irrompible entre ellos. Las fuentes describen el entrenamiento como brutal, la disciplina como implacable. ¿Cómo logran mantener la moral alta en un ambiente tan exigente? Yo creo que la clave está en el sentido de pertenencia, en el orgullo de formar parte de una élite. La Legión les ofrece una identidad, un propósito, una hermandad. Y para muchos eso es más valioso que cualquier comodidad o seguridad. Es realmente admirable cómo la Legión logra transformar individuos de diferentes culturas y nacionalidades en una unidad cohesionada con un objetivo común. Hablamos antes del idioma, de la importancia de aprender francés. ¿Qué otras adaptaciones deben realizar los reclutas para integrarse a este nuevo mundo? La adaptación es un proceso constante, una metamorfosis que va más allá del lenguaje. Deben asimilar un nuevo código de conducta, una disciplina férrea, una mentalidad de sacrificio y entrega. Es un cambio radical, una renuncia a la individualidad en pos del bien común. Y en ese proceso de transformación, el entrenamiento juega un papel crucial. Mencionamos los entrenamientos extremos en el desierto de Djibouti y la selva amazónica. ¿Qué buscan inculcar los instructores en los reclutas a través de estas pruebas tan exigentes? Más allá de la resistencia física, buscan forjar la fortaleza mental, la capacidad de superar los límites, de resistir bajo presión. Quieren crear soldados capaces de afrontar cualquier desafío, de actuar con determinación y valentía en las situaciones más críticas. Y no olvidemos el riesgo inherente a este tipo de entrenamiento. Las fuentes mencionan accidentes, lesiones, incluso la posibilidad de muerte. Es un precio alto que muchos están dispuestos a pagar por formar parte de la Legión.
¿Qué nos dice eso acerca de la mentalidad de estos hombres? Nos habla de una búsqueda de significado y propósito incluso en los lugares más inesperados. Para algunos la legión es un escape o una segunda oportunidad. Para otros una vocación, un llamado a la aventura y el sacrificio. Es fascinante cómo una misma institución puede albergar motivaciones tan diversas. Y en ese crisol de experiencias se forja un espíritu único, una mentalidad de guerrero que los distingue del resto. Las fuentes los describen como hombres duros, disciplinados, incluso temibles. ¿Cómo describirías tú la esencia de un legionario? Creo que la esencia del legionario radica en su capacidad de resistencia, en su lealtad inquebrantable, en su espíritu de sacrificio. Son hombres forjados en la adversidad con una determinación inquebrantable y un profundo sentido del deber. Y a pesar de esa dureza, de esa fachada de guerreros implacables, también encontramos destellos de humanidad, de compasión, de hermandad. Las fuentes mencionan el cuidado que los veteranos brindan a sus compañeros en el retiro de Plouvier. Un gesto conmovedor que nos recuerda que detrás de cada uniforme hay una historia personal, una vida llena de experiencias y emociones. Es una faceta que a menudo se pasa por alto, la vulnerabilidad que se esconde tras la armadura del guerrero. La legión, a pesar de su dureza, también ofrece un espacio de apoyo, de comprensión, de fraternidad. Es una paradoja que la hace aún más fascinante. Esa paradoja, esa mezcla de dureza y compasión, es lo que hace que la legión sea tan intrigante. Y hablando de intriga, la historia de la legión no está exenta de episodios oscuros, desde su participación en conflictos internacionales hasta el intento de golpe de Estado contra de Gaulle. La legión ha dejado una huella imborrable en la historia militar. Y su legado sigue vigente, acá trayendo a nuevos reclutas que buscan aventura, disciplina, una segunda oportunidad. La Legión Extranjera Francesa continúa siendo un enigma, un cuerpo militar envuelto en misterio y fascinación. Un enigma que seguiremos explorando en la próxima y última parte de nuestro Deep Dive. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en nuestro viaje al corazón de la Legión Extranjera Francesa. Aquí estamos. Hemos explorado sus orígenes, su entrenamiento, su mentalidad. Ajá. Pero ahora nos adentramos en un terreno más complejo, digamos el lado oscuro de la Legión, las controversias que la han perseguido a lo largo de su historia. Es un aspecto que no podemos ignorar. Claro. La Legión nace en una época marcada por el colonialismo. Su papel en la expansión del Imperio francés es innegable y eso ha generado debates sobre su participación en conflictos con tintes imperialistas. Exactamente, nuestras fuentes mencionan la guerra de Indochina, donde la Legión sufrió grandes pérdidas luchando contra los movimientos independentistas. Un capítulo trágico. Un capítulo muy trágico que nos obliga a preguntarnos ¿cuál fue el verdadero costo humano de la expansión colonial? ¿Y qué papel jugó la Legión en esa historia? Y no podemos olvidar, Argelio, un conflicto que marcó profundamente la Legión. La brutalidad de la guerra, las acusaciones de tortura y excesos, episodios que empañaron la imagen de la Legión y generaron un debate sobre los límites de la obediencia y la lealtad. ¿Hasta qué punto un soldado debe seguir órdenes incluso cuando éstas entran en conflicto con sus propios valores morales? Es una pregunta muy difícil. Sin duda. Y en las fuentes encontramos testimonios de legionarios que expresan su desilusión tras la guerra de Argelia, un sentimiento de traición al verse obligados a abandonar un territorio que consideraban suyo, un conflicto que dejó cicatrices profundas tanto en la Legión como en la sociedad francesa. Lo importante es destacar que la Legión, a pesar de su estructura jerárquica y su disciplina férrea, no es un ente monolítico. Dentro de sus filas encontramos una diversidad de opiniones y perspectivas sobre su rol en la historia. Eso es algo que me ha sorprendido al revisar las fuentes. Algunos legionarios justifican su participación en estos conflictos como un acto de servicio a Francia defendiendo los intereses de la nación, aunque no sea la suya propia. Otros, en cambio, cuestionan la legitimidad de estas intervenciones, viéndolas como un reflejo de un pasado colonialista que debería quedar atrás. Y es precisamente esa diversidad de voces lo que enriquece el debate, entender las motivaciones, los dilemas morales, las contradicciones que viven los legionarios, nos permite comprender la complejidad de la Legión. Como institución, no se trata de juzgar, sino de analizar, de comprender el contexto histórico y las circunstancias que rodean cada situación. Y no podemos obviar las acusaciones de brutalidad que han perseguido a la Legión a lo largo de su historia. En algunos conflictos, se les ha acusado de cometer excesos, de utilizar métodos violentos que violan los derechos humanos. ¿Cómo podemos conciliar esa imagen con la de la hermandad y el honor que hemos visto en otros aspectos de la Legión? Es un tema delicado, sin duda, y es fundamental abordarlo con rigor y objetividad, analizando las evidencias, escuchando los testimonios de las víctimas y de los propios legionarios. No se trata de justificar la violencia, sino de comprender las circunstancias que la rodean, las presiones que se ejercen en un contexto de guerra, la deshumanización que puede ocurrir en el campo de batalla. Es ahí donde la ética juega un papel fundamental. ¿Hasta qué punto la obediencia ciega a las órdenes justifica la violación de los derechos humanos? ¿Dónde se traza la línea entre el deber y la responsabilidad individual?
Preguntas complejas que nos interpelan como sociedad y nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la guerra. La Legión Extranjera Francesa, con su historia llena de luces y sombras, nos ofrece un prisma fascinante para analizar estos dilemas. Es una institución que despierta pasiones que genera admiración y rechazo a partes iguales, y eso en definitiva es lo que la hace tan intrigante. Sin duda, la Legión Extranjera Francesa es una institución que desafía las definiciones fáciles a lo largo de esta Deep Dive. Hemos explorado sus orígenes, su entrenamiento, su mentalidad, sus controversias, y aún así sigue siendo un enigma un cuerpo militar envuelto en misterio y fascinación que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la guerra, la lealtad y el sacrificio. Espero que esta inmersión haya brindado a nuestros oyentes una nueva perspectiva sobre la Legión, más allá de los mitos y las leyendas, una institución que a pesar de sus contradicciones sigue fascinando e intrigando al mundo. Y así concluimos nuestro viaje al corazón de la Legión Extranjera Francesa. Esperamos que hayan disfrutado esta inversión tanto como nosotros. No olviden suscribirse a Guerreros y Leyendas, compartir este episodio con sus amigos y dejarnos un me gusta. Hasta la próxima aventura.